Hola, Hola, buenas noches. Somos las misioneras de esta rama de Camino Gardens de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. soy la hermana Butler Y yo soy la hermana Hibbs. y hoy vamos a hablar sobre la restauración del Evangelio de Jesucristo. Sí, y vamos a explicar cómo pasó todo eso, cómo fue perdido el Evangelio y después cómo fue restaurado. Sabemos que todo empieza con Dios y que Dios es nuestro Padre Celestial y que Él nos ama mucho a cada uno, nos conoce cada uno individualmente. Y porque Él nos ama tanto, Él nos ha dado este Evangelio para bendecirnos y para que podamos un día volver a vivir con Él. Y hay una escritura que nos encanta que se encuentra en el libro de Mosía y vamos a leerlo. Es en Mosía capítulo 4 versículo 9 y dice: creed en Dios, creed que Él existe y que creó todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que Él tiene toda sabiduría y todo poder, tanto en el cielo como en la tierra. Creed que el hombre no comprende todas las cosas que el Señor puede comprender. Sí, sabemos que Dios es todopoderoso y que Él sabe todo. Y Él creó todo, nos creó y creó la tierra, pero Él no es solamente nuestro creador, Él es nuestro Padre también. Y Él nos ama como un padre ama a sus hijos. Y Él quiere hablar con nosotros, quiere saber de nosotros y Él quiere que hablemos con Él por medio de la oración. ¿Y por qué Dios nos ama? Dios ha dado familias. Y esta familia, podemos ver, es muy feliz. Y creemos que este evangelio nos trae mucha felicidad. Sí, y sabemos que la familia es el mejor lugar de aprender, de mejorar y de vivir los principios del Evangelio de Jesucristo. Y por esta razón, Dios nos ha dado la familia. Él quiere que seamos felices aquí en esta vida y que tengamos un apoyo y una ayuda. Pero también sabemos que hay muchas personas que no tienen familias aquí y eso está bien también, porque este evangelio es para todos. Bendice a la familia y también a las personas en forma individual. Y sabemos que porque Dios nos ama tanto, también nos ha dado una guía aquí en esta vida en la tierra. Y esta guía son los profetas. En la Biblia, en el libro de Amos, se encuentra en Amos 3, versículo 7. Dice: ¿por qué no hará nada Jehová el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas? Sí, sabemos que Dios, Él no hace nada sin revelarlo a sus siervos, a los profetas. Y que siempre desde el principio del mundo Dios nos ha dado profetas, como Adán, nuestro primer padre, Noé, Moisés, Abraham, y esos profetas escribieron en las escrituras. O sea, pusieron sus enseñanzas en un libro, en la Biblia y también en todos los libros de escrituras. Y
Sabemos también que los profetas son importantes porque Dios está en los cielos y nosotros estamos aquí y necesitamos algo para conectarnos y ayudarnos a saber aquí qué es lo que Dios quiere para nosotros, qué es lo que Él quiere que hagamos aquí. Entonces, por esta razón nos ha dado profetas para enseñarnos, para testificar de Jesucristo y para ayudarnos a saber la voluntad de Dios por nosotros, porque sabemos que el mundo siempre está cambiando mucho, pero Dios, Él es el mismo, ayer, hoy y para siempre. Y Él siempre nos ha dado profetas y Él siempre nos dará profetas para ayudarnos aquí. Sí, y el mejor profeta fue Jesucristo. Jesucristo Jesucristo vino a la tierra y enseñó a personas y hizo milagros y todas las cosas. Sí, hizo muchas cosas maravillosas, como dijo Lionel Butler. Y Él también sanó a los enfermos. Él sufrió por nosotros, por nuestros dolores, por nuestros pecados. Y también algo muy importante que hizo Jesucristo cuando estaba aquí es que Él estableció su iglesia. Y Él llamó a apóstoles y estableció su evangelio aquí, o sea, sus enseñanzas. Y Él dijo, este es mi evangelio, es mi iglesia, y debe tener mi nombre. Y sabemos que hay unas cosas fundamentales en el evangelio de Jesucristo. Y vamos a mostrar cuáles son estas cosas en un video. Sí, entonces hay una escritura que habla de cuando Jesucristo estableció su evangelio. Se encuentra en la Biblia en Efesios, en el capítulo 2, versículos 19 y 20. Y dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos con los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces vamos a mostrar solo un ejemplo, una actividad para mostrar o para que puedan ver cómo pasó eso, cómo estableció su iglesia y cómo fue perdida. Entonces, Jesucristo fue un profeta en este momento y Él llamó 12 apóstoles y ellos tenían el sacerdocio o la autoridad de Dios y ellos tenían revelación y las escrituras. Sí, y estas 5 cosas son las cosas más fundamentales, son como los pilares en el Evangelio de Jesucristo. Y Jesucristo entonces, este sacerdocio, también, bueno, sabemos que sacerdocio a veces es una palabra que muchas personas no entienden, entonces básicamente el sacerdocio es el poder de Dios aquí en la tierra, la habilidad de actuar en su nombre. Y Jesucristo, Él dio el sacerdocio a sus apóstoles por la imposición de manos, así en esta imagen. Y como dice en la escritura entonces, su iglesia fue fundado en los apóstoles,
un profeta y estas cosas, también la Biblia. Y todas las otras cosas en la Iglesia de Jesucristo, son fundadas en este fundamento. Entonces tenemos otras cosas como la fe, el arrepentimiento, el bautismo, la Santa Cena, la capilla, actividades, familias, felicidad, todas estas cosas maravillosas que se encuentran en la Iglesia de Jesucristo, en Jesucristo. Sí. Y sabemos que incluso las personas rechazaron y mataron a Jesucristo. Y Él fue crucificado en la cruz. Y cuando eso pasó, el mundo se perdió a su profeta. Y un poco de tiempo después, los apóstoles también fueron muertos. Y la tierra se perdió sus apóstoles. Y también se perdió el sacerdocio o la autoridad de Dios y la revelación, o sea, la habilidad de comunicarse con Dios. Entonces, lo que pasó es todas esas cosas fueron quitadas de la tierra. Así. Y lo que pasó con la Iglesia de Jesucristo entonces se cayó todo y todo rompió en partes diferentes. Como vimos con las tazas, la Iglesia de Jesucristo se perdió y el mundo cayó en confusión y obscuridad. Este tiempo se llama la Gran Apostasía. Y en la Biblia podemos leer de la Gran Apostasía, o sea, esta época de obscuridad y confusión en la tierra. Y Dios sabía que habría una apostasía y un profeta del Antiguo Testamento dijo, y esta escritura se encuentra en Amos, dijo, he aquí vienen días en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan ni de sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. Y las personas irán errantes de mar a mar, desde el norte hasta el oriente. Discurrirán buscando la palabra de Jehová y no la hallarán. Y entonces la gente en este tiempo, había mucha gente que querían saber la verdad y querían saber cuál era la Iglesia de Jesucristo. Pero porque la Iglesia había caído y roto, habían partes de la verdad, pero ninguna iglesia tenía toda la verdad, o sea, todo el evangelio completo y todas esas 5 cosas. Entonces lo que pasó es que la gente tenía la Biblia y solo querían hacer lo bueno y hacer la voluntad de Dios, entonces empezaron a leer la Biblia y interpretarla. Y por ejemplo, una persona diría, ok, esta escritura habla de la fe, voy a crear una iglesia acerca de la fe. Y otro dijo, ok, esta escritura habla del bautismo, voy a crear una iglesia acerca de eso. Y todos empezaron a formar iglesias diferentes. Y estas iglesias enseñaron cosas buenas. Y eso fue bueno y ayudaron a la gente, pero ninguna tenía toda la verdad. Y ninguna tenía esa autoridad o poder de Dios para actuar en su nombre aquí. En este tiempo fue un joven, se llama José Smith, y José Smith quería saber cuál iglesia fue correcta. Sí, y él, estaba muy confundido porque habían personas y todos decían que su iglesia era verdadera y su iglesia, y él
tenía muchas preguntas en cuanto a la religión y solo quería saber la voluntad de Dios. Entonces él siempre leía la Biblia para encontrar respuestas a sus preguntas. Y un día él leyó una escritura en Santiago. Esta escritura dice: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual de todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Y cuando él leyó esta escritura, la tocó lo más profundo de su corazón. Y él dijo, eso es lo que yo tengo que hacer, pedir a Dios y preguntar directamente a Él. Entonces es exactamente lo que hizo él. Él entonces fue a un bosque cerca de su casa y él se arrodilló y oró con mucha fe a Dios. Y él dijo, ayúdame a saber cuál de todas estas iglesias es la verdadera y qué yo debo hacer y qué es lo que tú quieres que haga yo. Y él recibió una respuesta muy especial. Y eso fue lo que pasó. Después de apartarme al lugar que previamente había designado, mirando a mi derredor y encontrándome solo, me arrodillé y empecé a expresar los deseos de mi corazón. Vi una columna de luz más brillante que el sol, y esta luz gradualmente descendió hasta descansar sobre mí. Al reposar sobre mí la luz, vi en el aire arriba de mí a dos personajes, cuyo fulgor y gloria no admiten descripción. Uno de ellos me habló, llamándome por mi nombre, y dijo, señalando al otro, José, este es mi hijo amado. Escúchalo. El objeto de haber recurrido al Señor era saber cuál de todas las sectas era la verdadera. Sin embargo, además de muchas otras cosas, Él me dijo que no debía unirme a ninguna de aquellas religiones. En esta visión maravillosa que tuvo José Smith, Dios y Jesucristo le dijeron a José Smith que ninguna de las iglesias que había en la tierra en ese momento tenía toda la verdad y ninguna era la iglesia completa de Jesucristo. Por medio de José Smith, Dios restauró la iglesia de Jesucristo, y José Smith fue llamado un profeta, y él llamó a 12 apóstoles.
Sí, y José Smith, él fue llamado un profeta cuando era un poco mayor porque cuando tuvo la visión solo tenía 14 años, era muy joven. Pero años después, él sí fue llamado un profeta y él recibió la autoridad de Dios, o sea, el sacerdocio, por medio de mensajeros celestiales. Y ellos le dieron esa autoridad por la imposición de manos. O sea, la misma manera que Jesucristo lo dio a sus apóstoles cuando él estaba aquí. Y sabemos que esta autoridad es la misma autoridad que Jesucristo tenía cuando estaba aquí. Y es importante que tengamos este sacerdocio aquí o este poder de Dios para actuar en su nombre y efectuar ordenanzas aquí. Entonces, José Smith, él fue llamado un profeta y él llamó a 12 apóstoles, les dio el sacerdocio y ellos también tenían revelación, o sea, la habilidad de comunicarse con Dios. Entonces, la iglesia de Jesucristo, la misma iglesia que él estableció cuando estaba aquí, fue restaurada por medio de José Smith, o Dios lo hizo por medio de José Smith. Y sabemos que también, ya la Biblia estaba aquí y José Smith, él tradujo otro libro de escritura. Este libro es el libro de Mormón. Es un otro testamento de Jesucristo. Y este libro es sobre las personas en las Américas y fue escrito por profetas y es cerca y se centra en Jesucristo y es la palabra de Dios. Sí, y este libro también fue escrito por profetas hace mucho tiempo, profetas que vivían aquí en las Américas. Y José Smith fue guiado a encontrar las planchas. El libro fue escrito en planchas de metal y él, con la ayuda de Dios, encontró esas planchas y las tradujo. Y por esta razón tenemos el libro de Mormón hoy en día y tenemos el Evangelio de Jesucristo con toda su verdad aquí, otra vez. Y hay una promesa que se encuentra en el libro de Mormón. En el libro de Moroni, capítulo 10, versículos 4 y 5. Dice, y cuando recibáis estas cosas, quisiera exhortaros a que preguntéis a Dios el Eterno Padre en el nombre de Cristo, si no son verdaderas estas cosas, y si pedís con un corazón sincero, con verdadera intención, teniendo fe en Cristo, Él os manifestará la verdad de ellas por el poder del Espíritu Santo. Y por el poder del Espíritu Santo podréis conocer la verdad de todas las cosas. Esta escritura dice que cuando nosotros preguntamos de Dios con corazones sinceros y con verdadera intención y con fe, podemos recibir respuestas por nuestras preguntas. Sí, y es exactamente lo que hizo José Smith. Él tenía una pregunta y él
preguntó a Dios con mucha fe y un corazón sincero. Y él preguntó y recibió su respuesta. Y sabemos que todas las personas en el mundo, cada uno de los hijos de Dios puede leer el libro de Mormón y hacer lo mismo. Y orar y preguntar a Dios acerca de su veracidad. Porque Dios sabe todo. Y Él es fuente de todo conocimiento. Y sabemos que, como dice en esta escritura, si uno pregunta con fe a Dios, pueden saber si este libro realmente es la palabra de Dios. Y nosotras sabemos que sí, el libro de Mormón es verdadero. Sabemos que esta es la iglesia restaurada de Jesucristo, la misma iglesia que Él estableció cuando estaba aquí. Y nosotras nos encanta compartir ese mensaje con todos porque nos ha bendecido tanto. Y amamos al Evangelio y sabemos que bendice tanto a las personas en familias y también personas en forma individual. Bendice a todos. Y ese Evangelio ha sido una gran bendición en mi vida y me ha ayudado a aprender más de mi Padre Celestial y saber cómo puedo volver a vivir con Él un día. Y me encanta leer el libro de Mormón porque yo sé que es la palabra de Dios y yo sé que cuando lo leo yo puedo encontrar respuestas a mis preguntas y que también puedo sentir el amor que Dios tiene para mí. Sí. Y cuando yo leo el libro de Mormón, yo siento mucha paz y yo aprendió mucho y yo recibo respuestas de mis preguntas y yo sé que el libro de Mormón es verdadero. Y queremos compartir esas cosas con ustedes en el nombre de Jesucristo. Amén. Y queremos invitarlos a ustedes a que aprendan más de esta historia por las palabras de José Smith, sus propias palabras. Y queremos invitarlos a que lean historias de José Smith y que lean los versículos 5 hasta 20 que explican esta historia de su visión y de su pregunta y su oración a Dios. Y esperamos que hayan podido aprender un poco más y sentir el espíritu y sentir el amor que Dios tiene para cada uno de ustedes. Y los queremos mucho. Esperamos que tengan una buena noche. Nos vemos.